En la carta del apóstol Santiago, por favor. Vamos a hacer una lectura muy pequeña, por favor, hermanos. Ahí en nuestro lugar vamos a leer Santiago capítulo 4, por favor, versículo 1 solamente. Lo vamos a leer solamente 2 veces. Amén, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera, hermanos, juntos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Una vez más. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estamos delante de ti, rogando, Señor, que tú seas, Señor, en esta hora, dirigiéndome para poder compartir tu palabra, Señor. Que lo que hoy comparta sea únicamente, Señor, lo que tú deseas que se hable, Señor, en esa tu iglesia Monte Sinaí. Padre, abre nuestros corazones, que permanezcan receptivos, Señor, por favor, y eterno Dios. Ayúdanos, Dios, por favor, a poder cumplir con el propósito, Señor, que tú tienes, Señor, en cada hogar, en cada familia. Integra esta iglesia Monte Sinaí. Y Padre, te damos gracias también porque nos permites hoy recordar que, Señor, cada familia, Señor, ha sido, Señor, diseñada, Señor, un modelo para poder vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a entender hoy tu palabra y que nuestro corazón pueda poner por obra, Señor, lo que hoy escuchemos en este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y nos edifique en esta hora. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como bien sabemos, y si no lo sabemos, hoy comparto. Hoy comenzamos en este mes de mayo y quizás como iglesia cristiana, como iglesia presbiteriana y reformada, en algunos casos se celebran semanas del hogar, en algunos otros meses del hogar. Hablábamos en algunos consistorio de trabajo, tuvimos a bien el poder hacer esta celebración en cada domingo, celebrar mes del hogar, con los temas que hemos compartido ya en el grupo también. Pero también no por esto no quiere decir que no estaremos visitando, sino tratemos de hacer algunos devocionales en los hogares. Me estaré comunicando con ustedes o poniéndome de acuerdo más tarde para poder acudir a sus domicilios y poder hacer un devocional a la semana o más, conforme nos vayamos poniendo de acuerdo. Pero es importante, hermanos, porque cada familia que integra y conforma la iglesia, es importante que sea no solamente edificada, sino que sea un lugar de adoración en cada hogar. Amén, hermanos. Sin embargo, cada vez que nosotros nos apegamos más a la palabra de Dios, cuando comenzamos si descuidamos una vida espiritual, un tiempo devocional y nos recordamos eso y retomamos esa parte, nos apegamos más a la palabra, parece que quizás vienen dificultades, vienen pruebas. Pero hermanos, hoy el tema que estaremos viendo es algo que tenemos que reconocer nosotros. Cuando a veces el hogar deja de ser hogar y se convierte en campo de batalla. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque miren, este serie que estaremos comenzando con el mes del hogar, tenemos que comenzar con una realidad. Hay hogares, hermanos, donde ya no hay paz. Hay hogares, hermanos, donde ya no hay conversación, ya no hay diálogo. Incluso hogares, hermanos, donde tristemente ya no hay unidad. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? No hay paz
en lugar de paz, hay tensión. En lugar de diálogo, conversación, ¿qué hay, hermanos? ¿Cuántos son casados o casadas aquí, hermanos? ¿Qué pasa cuando usted habla con su esposo o con su esposa y platican de sus funciones y roles en el hogar? ¿Qué pasa? Todo parece que, conocemos qué función yo debo de ejercer como varón de casa y qué función debe ejercer la esposa como administradora del hogar. ¿Sí, hermanos? Y no hay problema, sí hay problema. Todos conocemos. Pero cuando usted habla o conversa con su esposo o con su esposa acerca de su matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Comienzan las diferencias. Ya no hay diálogo, ya no hay conversación y hay discusiones. Y así como decían los apóstoles hace un rato que leíamos, comenzamos a ver quién tiene la razón o quién no la tiene, ¿verdad? Y eso es triste, hermanos, porque hay hogares donde no hay paz, hay tensión, donde no hay diálogo, hay discusiones, y hay familias donde quizás ya no hay unidad, hay distancia. Eso es triste, porque incluso, hermanos, hay hogares que no se destruyen de un día para otro más bien, sino que más bien se van quebrantando poco a poco. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué se destruyen los hogares poco a poco? Regularmente o comúnmente no son por tragedias grandes, sino son por simples errores, incluso silenciosos, que parecen insignificantes, pero que terminan destruyendo el hogar, el matrimonio, la familia. ¿Cuáles son estos? Son actitudes, son quizás palabras, son decisiones también, hermanos, que pueden parecer insignificantes, pero, hermanos, están debilitando y destruyendo el hogar desde adentro. De manera, hermanos, que hay muchos hogares que tienen ese techo, sí, pero se han convertido en ¿qué, hermanos? Como dice ahí, en campos de ¿qué? De batalla. Y quiero hablarles ahorita acerca de algunos errores silenciosos, porque fíjese bien lo que dice, ahorita leemos este versículo en el cual nos basaremos. Voy a leer una vez más Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos entre vosotros, dice Santiago. Y luego dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y esto lo leímos en el estudio el día martes o martes anterior. Pero muchos hogares, mis hermanos, están siendo afectados por muchos errores silenciosos. Pero por lo menos hoy les quiero compartir 3 errores silenciosos. Uno lo acabamos de ver en el estudio, ¿sí? ¿Cuál es ese error? La falta de perdón. Otro es una comunicación dañina. Y el otro, mis amados hermanos, es descuidar la vida espiritual en el hogar. Otra vez, 3 errores silenciosos que terminan dañando el hogar, el matrimonio, hogar y familia. Número 1, ¿qué dijimos? La falta de perdón. Número 2, ¿qué más? Comunicación dañina. Y número 3, el descuido de la vida espiritual. ¿Sí, hermanos? Miren, ¿a qué me refiero con la falta de perdón? Hay matrimonios, me refiero al matrimonio como base de la familia, del hogar, ¿sí? Si usted quizás no está casado o no está casada, o digamos le falta su esposo o su esposa, esto puede incluso relacionarse entre relación de padre e hijo, hijos y padres, la falta de perdón. De manera, hermanos, que podemos darnos cuenta cuando eso está presente, cuando alguien dice matrimonio, esposo, esposa, padre, madre o hijo o hija. Bueno, sí te perdono, pero hay un Dios. Es decir, sí te perdono, pero no que no se me olvida lo que me hiciste. Ahí comienza la falta de perdón, ¿sí? Quizás cuando usted en su matrimonio, en su relación, dice, bueno, es que ya te perdoné, pero ya no es lo mismo. Ya no es la misma relación.
sea matrimonio o sea padres e hijos. Incluso, hermanos, cuando podemos decir, me hiciste demasiado daño, me cuesta trabajo, ¿qué? Perdonar. Me lastimaste mucho. Mis amados hermanos, le invito a que usted hable de Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Efesios capítulo 4, están unos libros ahí atrás, unas cartas atrás. Hace rato lo leímos. ¿Qué dice, hermanos, Efesios 4, 31 y 32? ¿Lo tiene ahí, hermanos? Sí. ¿Qué dice la palabra? Adelante, hermano Mario, gracias. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Versículo 31. Dice, quítense, ¿qué? De vosotros, ¿qué? La amargura que le ocasionó nada más su esposo o su esposa. Dice, ¿toda qué? Amargura. Quítense de vosotros toda, ¿qué? Amargura. Cuando no perdonamos, hermanos, el amor se enfría. Se rompe la confianza, se está levantando, ponemos una barrera de alguna manera quizás invisible. Y fíjese bien lo que dice el versículo 32. Versículo 32, que dice, hermano Mario. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, ¿y qué más? Y ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros, como Cristo también que nos perdonó. Amén, hermanos. Y hemos hablado del perdón en los estudios bíblicos y dijimos que el perdón, ¿qué es, hermanos? El perdón es una decisión que implica renuncia. Yo renuncio al derecho ¿de qué? ¿De qué, hermanos? A ver. De que se pague una deuda. A eso yo renuncio. Cristo renunció. Leímos en Filipenses 2, se despojó a sí mismo sin dejar de ser Dios. Tomó la condición de siervo para tomar la cruz, nuestro lugar. Y a precio de sangre, nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. ¿Y eso sabe por qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Lo merecíamos, hermanos? No, lo hizo por gracia. Y dice la palabra del Señor que lo que yo recibo de gracia, lo debo dar ¿qué? De gracia. Y hemos dicho que no se refiere solamente, mis hermanos, a la parte material. Claro que también lo que recibo de gracia yo materialmente también lo debo dar de gracia. Pero hermanos, si yo no entiendo lo primero que el Señor me da, el mayor beneficio que el Señor me ha dado, y no lo doy de gracia, tengo un grave ¿qué? Problema. ¿Qué recibí de gracia yo? Lo primero que recibí de gracia fue el perdón de mis pecados. ¿Sí? Fue el perdón. Y eso es lo que yo debo dar de qué? De gracia. Yo también debo de perdonar. Hermanos, un hogar sin perdón, ¿saben qué se convierte? En un campo de guerra silencioso. Porque entonces, como decimos, bueno, sí te perdono, pero ahí te lo guardo para después, ¿verdad? Algunos, no se me olvide. Me hiciste mucho daño. Ya no es lo mismo. Pregunto si eso Jesús lo estaría pensando en su corazón hoy día. Jesús diría eso, hermanos, te perdoné, pero no estás siendo obediente, no serás salvo ya. ¿Dice eso Jesús? No. Jesús dice, ya no es lo mismo. Y por eso
vas a perder la salvación. Jesús dijo: me hiciste demasiado daño en la cruz. Les dijo eso a los romanos. ¿Qué les dijo? A ellos nada, pero a su padre le dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Mis amados hermanos, si no aprendemos a perdonar, nuestro hogar se va a convertir en un campo de batalla. ¿Sí, hermanos? Tienen que comenzar con esa parte para poder evitar que nuestro hogar se convierta en eso. Dijimos, el segundo error, ¿cuál es? La comunicación dañina. Hermanos y hermanas, no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Eso se lo debe de saber usted. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Mis amados hermanos, no es, dijimos, cómo decimos las cosas, cómo nos dirigimos con el esposo o con la esposa, o con los hijos incluso, o hijos, cómo nos dirigimos con los padres. ¿Sí? Hay veces que usamos sarcasmos. Hay veces que sin darnos cuenta humillamos. Hay veces que en el hogar se escuchan muchos gritos. Incluso, hermanos, hay veces que hay silencios hirientes. Cuando usted tiene un conflicto con el esposo, o con la esposa, con los hijos, dice: no, yo pastor, o yo hermano o hermana prefiero callar. Yo mejor ya ni le hago caso, la ignoro. Tacha. Porque es un silencio que hiere también. ¿Sí, hermanos? Dice la respuesta, la blanda respuesta, que dice: quita la ira. Mas la respuesta áspera, la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Hermano y hermana, lo que usted diga en casa va a marcar el corazón de su familia. Especialmente, ¿saben quiénes? En los hijos. Lo que usted diga en casa, lo que diga en casa, marca el corazón de su familia y muy especialmente en sus hijos. ¿Sí, hermanos? Es una comunicación dañina. ¿Cuál sería una comunicación correcta? ¿Hablar de qué? Respuesta. Hablar entre vosotros con salmos, con himnos. Lo que acabamos de leer, el hombre con varón con la esposa. Fuerza y honor, ¿qué? Son su vestidura. Reconocer a la mujer, reconocer a los hijos. Pero también, hermanos, sin dejar al último esta parte, lo puse como tercer punto para que no se nos olvide. El tercer error, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué dijimos como tercer error? Descuidar la vida espiritual. ¿En dónde? En el hogar. Mis amados hermanos, muchos queremos hogares bendecidos, amén, hermanos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Que muchos quieren hogares bendecidos, pero muchos viven hogares sin Dios, donde Dios ya no es parte en el hogar. No se ora juntos. ¿Qué más pasa? No se lee la Biblia. Y Dios no es parte ya ni siquiera de sus decisiones. Quienes deciden son solamente el esposo o la esposa, pero sin consultar a quién, a Dios. Josué 24:15, hermanos, ¿qué dice? Ahora sí, apóyeme alguien, por favor. Josué 24:15. ¿Qué dice, hermanos, la palabra del Señor? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense bien, dice Josué: si mal os parece servir a Dios, pues ustedes escojan. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor.
Mis amados hermanos, un hogar sin Dios tarde o temprano pierde dirección y por tanto no será un hogar edificado. Y es ahí, hermanos, entonces donde comienzan a surgir las diferencias, los conflictos, problemas. Y por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes, hermanos, de los problemas que hay en el hogar? El no tener, ¿vale? Las herencias, el no tener, las herencias, de alguna manera también el no alcanzar, quizás no tener lo que deseamos, como la herencia de mi hermana Eva, ¿sí? Quizás no recibir lo que pedimos. Pero hermanos, el texto que hemos leído, en ese texto, hay algo importante que considerar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras ¿qué? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Miren, hermanos, el versículo 2 dice eso, hablando de los problemas que hoy se mencionamos. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no podemos alcanzar? ¿Por qué no recibimos lo que deseamos o lo que pedimos? Versículo 2. ¿Codiciáis? ¿Y qué dice? ¿Está conmigo, hermano y hermana? Santiago 4, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Codiciáis y qué? Y no tenéis. ¿Matáis y ardéis de qué? De envidia y no podéis ¿qué? Alcanzar. ¿Sí? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en qué? En vuestros deleites. Mis amados hermanos, esta carta del apóstol Santiago la vemos casi al final de la Biblia. Sin embargo, fue uno de los primeros capítulos del Nuevo Testamento. Santiago, la carta a Santiago, ¿sí? No le voy a decir quizás el año a lo mejor de cuándo fue escrito, pero ronda entre el año 45 y 50 después de Cristo. Pero hermanos, ¿a quién estaba dirigida esta carta? A personas judías, a los cristianos que estaban dispersos, conocidos como la diáspora, ¿sí? Iglesias con conflictos, con tensiones, con luchas personales, con favoritismos. A ese tipo de personas estaba dirigido la carta. No a una iglesia perfecta, no a una iglesia presbiteriana, digamos así. Ahí no pasa eso, ¿verdad? No a la iglesia Montesinaí, tampoco pasa, ¿verdad? Era una iglesia real como las nuestras, hermanos. Había conflictos, había orgullo, había envidias, pleitos. Y Santiago, con todo ese tono pastoral que él tenía, empieza a buscar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen, hermanos? Es decir, hermanos, la palabra guerras no se refiere a armas físicas. Son conflictos constantes. Son tensiones en las relaciones. Ya dijimos matrimoniales, ya dijimos también padres e hijos. Pero, hermanos, había relaciones rotas. Y lo que hace Santiago no está preguntando, aunque viene el texto como manera de pregunta, pero no es una manera para preguntar para sacar información. Es una pregunta para confrontar. Dice Santiago a estas iglesias, a estas personas, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Es decir, ¿no es acaso de vuestras pasiones que combaten en nosotros mismos, en nuestros miembros? Hermanos, esto implica deseos egoístas. Esto implica placeres desordenados. ¿Gastan en qué? En vuestros deleites. Impulsos centrados en uno mismo. Todo esto es egocentrismo, egoísmo, individualismo. Pero la palabra clave, hermanos, es que la guerra del hogar, ¿dónde comienza? A ver, hijos, ¿en los padres? Es ahí. Muchos creemos, si
Si soy hijo, si hay problemas en mi familia, mi papá, mi mamá. Si soy padre o hijo o madre, es que mis hijos, es que no has entendido, ¿no? Hermanos, las guerras en el hogar comienzan dentro de ¿dónde? Del corazón de uno mismo, ¿sí? Es decir, hermanos, empiezan en el hombre interior. Por tanto, hermanos, el problema del hogar no está afuera, está adentro. ¿Sí, hermanos? No comienza el problema en la sala cuando usted habla con su esposa. No comienza ahí. No comienza en la cocina tampoco. ¿Dónde empieza el problema? No en la conversación, empieza en su corazón. Mis hermanos, ¿cuándo el hogar se convierte en campo de batalla? Cuando uno de la familia dice yo tengo la razón. Cuando cada uno quiere tener la razón. Cuando tú dices que tú siempre estás mal. Cuando hay orgullo, se genera ese conflicto. Incluso cuando las emociones comienzan a gobernar el hogar. Porque hay ira, porque hay impulsos, se toman decisiones impulsivas y hay reacciones que no son controladas. Todo eso te puede terminar en destrucción, hermanos. Incluso cuando el egoísmo es más grande que el amor. No se cede, no se perdona. ¿Y sabe cómo comienza eso? Por no querer ni saber escuchar. Cuando hemos compartido consejería matrimonial, temas de matrimonios, hemos dicho nosotros, y comparto matrimonios, que muchas veces se acerca a decir en el estudio, ¿no? Un matrimonio, y viene una hermana. El día de ayer me compartía una hermana, no de la iglesia, me mandaba un mensaje de texto y me decía: pastor, quiero que ore por mi matrimonio, porque mi esposo recibió una llamada de un trabajo para salir del país, pero lo veo triste porque tomé la decisión de no aceptar, y lo veo triste porque no tenemos para sustento, no sabemos cómo hacerlo. Ore por el matrimonio. Y le empezaba a decir: claro, tenemos operación, quiere que venir, quiere que vayamos. No, pastor, es que él no sabe que le estoy diciendo esto. Número uno. Y es que es el problema, pastor, que yo en la mañana le dije que no me había tomado en cuenta a mí para tomar la decisión. ¿Qué generó entonces, hermanos, que el hermano haya tomado esa decisión de no tomar el trabajo? ¿La presión de quién? De la esposa. A veces, hermanos, no hemos entendido, y cuando hemos dado esas consejerías, yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le aflige? Y siempre sale el esposo o la esposa. Es que mi esposo, es que mi esposa. No, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que le está afligiendo? Hermanos, cuando el Señor no está en el centro, cuando no hay oración, cuando no está la palabra presente en el hogar, nunca va a haber dirección espiritual en el hogar. ¿Sí, hermanos? Se va a tener un hogar con la ausencia de Dios, y entonces el hogar será un caos. Miren, hermanos, un hogar es como un terreno, ¿sí? ¿Por qué digo esto como un terreno? ¿Qué pasa con un terreno si no se cuida? ¿Qué pasa, hermanos, si no se cuida un terreno? ¿Cómo? Se lo agarra el vecino. Bueno, es otra cosa. Bueno, es otra cosa. Espero que no te hagan del matrimonio, hermana, ¿verdad? ¿Mande? Se ve abandonado, crecen espinas. ¿Qué más? La hierba se llena como de maleza, de basura, se vuelve inhabitable para pronto. ¿Sí, hermanos? Bueno, así es, hermanos, también el corazón humano sin Dios.
Y así es el hogar. Como le decía, muchos decían, el problema no soy yo, es quién, mi esposa, la mujer que me diste, ¿no? Es mi esposo, son mis hijos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué problema que es? El corazón ¿qué? Humano. Está en lo interno. Hermanos, aunque hemos visto los errores, los problemas, tenemos que ver ahora de qué manera podemos corregir cada error que se presenta en el hogar. Porque aunque Santiago está confrontando, no deja el problema sin resolver, ¿sí? No lo deja sin esperanza. Un hogar con todos esos errores tiene esperanza. Amén, hermanos. ¿Cómo comenzar? Reconocer el problema. Número 1. Tengo que reconocer el problema. Es decir, aprender a dejar de culpar. Le decía yo a mi hermana, porque le decía, es que yo me siento culpable porque yo hice esto. Hermana, no es asunto de culpa. Son responsabilidades. Por hay que afrontar, pero con dirección de Dios. Dejar de culpar y aceptar la responsabilidad. Para comenzar a corregir los errores, debo de reconocer el error. Y dejar de culpar, eso implica reconocer el error, dejar de culpar y, ¿qué dijimos? Aceptar ¿qué? La responsabilidad. ¿Sí, hermanos? Ahora, ¿qué más debo de hacer? Dijimos que un hogar sin Dios, tarde o temprano, pierde ¿qué? Dirección. ¿Sí, hermanos? De hecho, Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan aquellos que están cuidando. Dice que tenemos que rendir el corazón a Cristo. Segunda acción, para poder corregir esos errores, ¿qué debo de hacer entonces? Rendir mi corazón ¿a quién? A Cristo. Porque el problema está, no le dijimos, en el corazón humano. Por lo tanto, yo debo de rendirlo al Señor, a los pies de Cristo. Porque solamente así Cristo va a transformar mis deseos. Si antes mi deseo era, yo voy a ganar la discusión, ahora ya no. Debo de entender que es más importante mi relación que ganar cualquier discusión. ¿Sí, hermanos? Y entonces el Señor va a comenzar un proceso en mi corazón. Va a cambiar la parte interna de mi corazón. Amén, hermanos. Y número 3, hermanos, ¿qué debo de hacer para corregir los errores? Permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne. No usted, no su esposa, no sus hijos. ¿Quién? El Espíritu Santo guiándolo. Si usted se deja guiar y dirigir por el Espíritu del Señor, entonces Él va a gobernar. Y donde Él gobierna, ¿sabe qué va a haber? Ya no discusiones, ya no tensiones, ahora va a haber paz. Si usted se deja que el Espíritu de Dios no solamente gobierne, sino reine en su hogar, entonces no solamente habrá paz, habrá orden en su hogar. ¿Sí, hermano y hermana? Por tanto, miren, quiero decirle algo importante y terminar con esto. A lo mejor hay hogares aquí representados donde quizás ya no sean lo mismo desde hace años, ya no sean igual, no lo sé. Quizás han perdido la ternura, el amor, o quizás viven más como extraños que como familia. Pero hermanos, hay quienes pueden estar aprendiendo a convivir, pero no estar aprendiendo a amar como Dios. Han aprendido a vivir juntos, pero no han aprendido a sanar. Por tanto, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando hoy es que Él nos dice que ese no fue el diseño original de Dios. El Señor no diseñó nuestro hogar para ser un campo de batalla. ¿Cuál fue su diseño original de Dios? Para que sea un hogar lleno de paz. ¿Sí, hermanos? Así que hoy, hermanos, no es un mensaje más en este mes del hogar.
Es un llamado que Dios nos hace a todos, como varones, como esposos, como padres, como madres y como hijos. Si en nuestro hogar hay conflictos, o bueno, pregunto, hermanos, ¿en su hogar hay conflicto? En todos hay conflictos, pequeños o grandes, no lo sé, solamente usted lo conoce, pero no se recibe. No pierda la esperanza. No diga usted, bueno, es que así somos, o es que así hemos aprendido a vivir. No, hermanos, no normalice la guerra. Porque hoy usted, si está escuchando este mensaje, es porque Dios quiere usarlo para hacer algo diferente. Amén, hermanos. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo. ¿Qué puede hacer de diferente usted? Pedir perdón, perdonar, pero sobre todo rendir su corazón al Señor. Amén, hermanos. Solamente de esa manera puedo hacer que si mi hogar hay conflicto, no se convierta en un campo de batalla mi hogar, sino que regrese a ese diseño original de Dios, un hogar de paz. Amén, hermanos. Le quiero invitar, hermano y hermana, como iglesia, si usted desea que su hogar sea transformado por el Señor, que se ponga de pie, por favor. Tendremos Santa Cena. Y hoy también el Señor nos enseña que somos una familia, un matrimonio. Somos la esposa del Cordero. Amén, hermanos. Pero tenemos que aprender a empezar en nuestro hogar, a pedir perdón, a perdonar y a rendir nuestro corazón al Señor. Y en este tiempo yo le voy a invitar, aunque ustedes salgan de su lugar, que si no está con su familia, que vaya donde está su familia, el esposo, el hijo, la esposa, el padre, la madre. Vamos a hacer una oración al Señor. Y que si el Señor le está llamando a hacer algo diferente, que lo haga. Le he dicho pedir perdón, perdonar o rendir su corazón al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor eterno, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, en este mes del hogar queremos iniciarlo, Señor, reconociendo, Padre, que quizás en nuestro hogar hay falta de perdón, quizás hay comunicación que ha dañado, que ha lastimado, que ha herido, Señor. O quizás, Padre, hemos descuidado la vida espiritual en nuestro hogar. Por tanto, Señor, yo quiero rogarte que me ayudes a que mi hogar, Señor, no sea un campo de batalla, sino que sea un lugar donde tú gobiernes. Porque hoy, Señor, reconocemos que hemos permitido que nuestro corazón, Señor, gobierne en lugar de que sea tu Espíritu Santo. Por tanto, te pedimos que nos perdones, Señor, que quites nuestro orgullo, nuestras palabras ásperas, Señor, el furor, las actitudes, las malas relaciones, Señor, y que restaure, Señor, cada hogar aquí representado en tu iglesia en Monte Sinaí. Y Padre, que tú establezcas tu paz en medio de cada hogar, en medio de nosotros, Señor. Si nuestro hogar ya se ha convertido en un campo de batalla, te pido que tú lo conviertas ahora, Señor, en un altar de oración, de adoración, para tu gloria, Señor, por favor. Que en mi hogar se honre y se glorifique siempre tu santo nombre en todas las áreas de mi vida, por favor, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Sabe cómo se gana una guerra en el hogar, hermanos? ¿Mande?
de rodillas y rindiendo ¿qué? El corazón a Cristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a continuar de pie para alabar a nuestro Dios a través de este tiempo de canto y después pasaremos a la Santa Cena. Así que le invito a que juntos cantemos a nuestro Dios. Recordemos caminar siempre tomados de la mano del Señor.